No, bueno, ya aparentemente murió, no sale a respirar más desde que llegaron aquí. Ya hace unos 10 minutos que estoy y bueno, ya no respira más. Así que bueno, lo que estaba previsto para este animal, que era un juvenil, como ustedes bien dijeron, de la especie Yubarta, una especie que ocasionalmente pasa por aquí en una ruta migratoria, pero que ni siquiera es esta época la ruta migratoria, sino que es más bien a final de octubre. En esta época tendría que estar en su época reproductiva, en su zona reproductiva, que es la zona de Bahía, junto a sus manadas, y bueno, estaba muy lejos, evidentemente con algunos problemas visibles, pero yo lo que aclaraba también ayer era que estas especies, los cetáceos en general, tienen un sistema social muy fuerte, muy unido, las familias son muy unidas, es un sistema social realmente ejemplar que tienen, y jamás dejan a una cría o a un juvenil alejarse, en este caso, de su zona reproductiva, ¿no? Y eso lo hacen cuando detectan que ese animal está en malas condiciones, claro, por ejemplo, ¿no? Por eso y bueno, lo que sucede es que estos animales, claro, respiran aire y buscan zonas protegidas, zonas someras, zonas de poca profundidad para cuando están con ese agotamiento de cansancio, de enfermedad, tratar de hacer mínimo esfuerzo para respirar, ¿no? Bien, en los primeros días, las primeras horas que lo vieron, mucha gente intentó ayudarla. Y en ese momento habías declarado que no era lo mejor ni para el animal y que además podía contagiar virus. Sí, claro. Hay muchas enfermedades que son contagiosas para el ser humano. Hace poco tiempo se descubrió, por ejemplo, que la brucelosis, detectada en muchas especies de delfines, está presente en diversas poblaciones del Pacífico, del Atlántico. Entonces tenemos que tener mucha precaución cuando inclusive intentamos rescatar a un cetáceo en buenas condiciones, ¿no? Porque también existe esa posibilidad. No es que siempre que aparece una ballena, en este caso Yubarta, hay que dejarla morir, ¿no? Hay una evaluación que se hace en cuanto a la zona, en cuanto a cómo se lo ve, una evaluación visual que fue suficiente para, en este caso, ver que este animal estaba flaco, sumamente flaco, o sea, debilitado, para poder llegar con mínima fuerza a su zona normal, digamos, de ruta migratoria, que como decía hoy, estamos muy fuera de su época, que es la zona del talud continental, por decirlo así. Pero también hay que aclarar que esta especie se ha visto en verano. En verano la hemos visto alimentarse inclusive en zonas alejadas de la costa, o en caso muy excepcional. Estamos hablando de que esto raramente sucede porque es una ballena, reitero, tropical en su época reproductiva y luego va a sus zonas de alimentación en el verano, que son las zonas de la Antártida, ¿no? Claro. Y frente a la muerte ahora, Rodrigo, ¿hay un plan de contingencia ahí? ¿Cómo es que se hace? ¿Se la deja un tiempo? ¿Se la saca como pasó con la que quedó ahí en la playa Carrasco hace un año y medio, 2? Sí, en ese caso era más difícil porque era un cachalote que pesaba bastante más que este animal. Claro, y las condiciones para sacarlo. Entonces, en este caso está dentro del agua, va a ser más fácil en esta zona para poder sacarlo. Eso lo va a explicar mejor el director de emergencias del departamento de Montevideo. Pero lo van a sacar de acá del puerto para, bueno, llevarla a que termine su proceso natural en otro lado, ¿no? Sin afectar la tranquilidad de los vecinos de acá, claro, porque realmente después que mueren estos animales es tremendo, ¿no? Sí, me imagino. Bien, el olor y lo que causan. Sí, vamos a estar hablando en un ratito con el coordinador de emergencia justamente para que nos explique cómo va a ser todo ese proceso, quiénes van a intervenir en el traslado y qué tiempo va a llevar. Rodrigo, una última pregunta, porque a mí lo que me llamaba mucho la atención es cuando decían, bueno, tiene parásitos, puede contagiar virus y bacterias, la gente se acercaba igual, o llevaban a ver niños y en realidad no es un avistamiento de ballenas común, sino que es que la ballena vino a morir, que estaba hay que ir más al este para ver las ballenas. Claro, y muchos preguntaban, bueno, ¿y cómo hacemos entonces? Exactamente. Porque estamos dentro de la época, ¿no? Sí, es entre agosto y noviembre. Claro, estamos en época de la ballena franca, ¿verdad? Que es así, es una especie que habita en nuestras costas desde tiempos inmemoriales, desde el siglo XVIII, que está claramente registrado. Pero esa es una especie normal para estas latitudes. Esta especie en esta época debería estar, como digo, arriba del Río de Janeiro, en lo que es Espíritu Santo y Bahía, en su época reproductiva, junto a sus familias, terminando de criar, porque este era un juvenil.
entonces estaba muy fuera de Claro. su hábitat, cosa que es bien distinta, ¿no? Bien. Y ahí la mezcla de la gente, que te mezclaba las especies. Claro, estamos en plena época de ballena franca, pensaban y asociaban que esta ballena debería estar, debería estar bien y era posible rescatarla. Entonces es normal un poco la ingenuidad de la gente también, ese espíritu que despierta de salvar a una especie tan cercana, porque es un mamífero con muchas características similares al ser humano, desde huesos, fisiología, etcétera. Y por tanto es razonable entender ese instinto que tenemos del rescatar, de querer ayudar a un animal, pero hay que evaluar también esas cosas, porque el riesgo para las personas... Ayer, por ejemplo, cuando llegué, veía que estaban parados familias enteras del lado del resoplido de la ballena. Entonces fui a decirles que el peligro de contagio era muy alto y que, bueno, ahí enseguida todos salieron como estampida, ¿no? Pero la gente no sabe esas cosas y también esto es una oportunidad para hacer valer también y destacar que esta especie está fuera de peligro poblacional. Es una de las primeras especies que se recupera de su amenaza poblacional. Y por tanto, bueno, eso es una alegría, digamos, con esta especie. Y por otro lado también, digo, son señales que nos dan del océano, que el océano no está en buenas condiciones, por cierto, y eso no quiero decir que haya sido la causa, ¿no? Bien. Puede ser una causa natural, pero por cierto que los océanos están en un estado bastante deplorable y hay que trabajar mucho. Muy bien. Rodrigo García, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a repasar los principales títulos.